SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Y Carmen Calvo. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Antes de abrir el Ágora, vamos a repasar el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, día de mucho calor en buena parte de España. Se ha adelantado el verano y tendremos más remedio que aguantar, a beber agua fresquita y el aire acondicionado, a gastar que está muy alta la luz. La verdad es que aquí se hace agotador. Fatal. Bochornoso, la verdad es que te ablanda. 15 comunidades estarán mañana en alerta por altas temperaturas, todas menos Canarias y Asturias, altas temperaturas que ya se están dando hoy. En Andalucía se han alcanzado los 42 grados en Córdoba y Sevilla, también se ha llegado a esta temperatura en Badajoz. Y más largo que esta ola de calor, que en principio durará hasta el viernes, se prevé el conflicto reavivado entre Bruselas y Reino Unido, después de que Boris Johnson haya presentado al Parlamento su ley para cambiar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, uno de los puntos más delicados del acuerdo del Brexit. La Comisión Europea amenaza ya con represalias. No es realista, dice el vicepresidente de la Comisión, renegociar el protocolo. La Unión Europea asegura no lo va a hacer. Y aquí en España el día termina con el PP retirando el recurso en el que pedían la absolución de Luis Bárcenas por pagar la reforma de Génova con dinero en B. El recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al extesorero se lo hemos adelantado hoy en la cadena SER, y después González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del partido, ha anunciado que daban marcha atrás, que lo retiraban, apuntando a la anterior dirección del partido, a la de Casado. Esta dirección piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica. Por eso la dirección del partido ha tomado esta mañana la decisión de retirar ese recurso. Se redactó en el mes de noviembre y hasta donde sabemos se presentó ad cautelam 3 días antes del Congreso Nacional. Y aunque el recurso se redactó antes de ese congreso, se formalizó 2 semanas después, cuando Feijóo ya era presidente del partido. Más cosas. Al calor de la guerra de Ucrania ha estado hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Copenhague, y ha asegurado que Suecia ha dado ya pasos para cumplir las demandas de Turquía, que bloquea el ingreso tanto de Suecia como de Finlandia en la alianza porque considera tibia su postura respecto al terrorismo kurdo. Y en Francia, hoy es día de resaca tras la primera vuelta de las legislativas, con ese empate técnico entre la alianza del presidente Macron y la izquierda de Mélenchon, aunque los sondeos pronostican mayoría de escaños para el presidente tras la segunda vuelta este fin de semana. Eso sí, los de Macron se quedarían lejos de la mayoría absoluta, que era su objetivo. La alianza de Mélenchon ha acusado hoy al gobierno de manipular los resultados, de no sumar a su coalición todos los votos de izquierdas. El Ministerio de Interior lo niega. Y una cosa más, aquí en España les hemos adelantado en la SER las novedades que el Ministerio de Universidades introducirá en la futura ley del sistema universitario para reducir la precariedad. El texto obligará a que todos los profesores asociados sean indefinidos y a que los contratos temporales no superen el 8% de la plantilla que con estos cambios pueden rejuvenecerse, según el ministro Subirats. En los 8 próximos años va a jubilarse más de un 50% de profesores permanentes. Han de encontrar la manera de rejuvenecer la universidad, y una de esas vías es, por ejemplo, facilitar que todos esos profesores asociados puedan promocionarse hacia esas plazas que se pueden ir creando. Esto nos ha dicho el ministro hoy en Hora 14. Y una cosa más, Almudena Grandes termina el día siendo hija predilecta de Madrid, su ciudad, protagonista indiscutible de su obra. Ahora se han cambiado las tornas y es ella, la escritora, la protagonista de la ciudad a la que hizo inmortal. Desde luego su ciudad fue Madrid. La ciudad de su literatura fue Madrid. Cada una de las historias que contó en sus novelas era la historia de Madrid vivida por dentro, por los hombres y las mujeres de Madrid, y yo sé que ningún reconocimiento le hubiese hecho más ilusión que este reconocimiento. El Ayuntamiento de Madrid, institucionalmente, representa a un pueblo, el de Madrid, que ha demostrado con el corazón en la mano y con los ojos en los libros el cariño que sentía por Almudena. Por eso, muchísimas gracias por esta condecoración en nombre de toda la familia. Luis García Montero ha agradecido así el reconocimiento a Almudena Grandes en el acto del Teatro Español, al que no ha acudido el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, por motivos de agenda, ha dicho él. El caso es que se ha perdido la inmensa ovación que le ha dado el público a la familia de Grandes.
Enorme ovación al lado de la que palidecen las pequeñeces políticas. En nada de eso estaban pensando los lectores de Almudena, que han acudido allí al Teatro Español. A la altura de Almudena y de Luis, con una sensibilidad, una emoción. La verdad es que todavía estamos un poco conmovidos, ¿no? Ha sido muy especial como era ella y como es Luis. Lectores anónimos y lectores bastante más conocidos. Ustedes no saben por qué yo voy siempre con sombrero. Era porque estaba esperando un momento para poder quitármelo en honor a Almudena Grandes. Y en la contra de Hora 25. El fiscal general de la etapa Trump ha comparecido esta noche en el Capitolio, en Estados Unidos, en la comisión parlamentaria que investiga el asalto precisamente al Capitolio, y ha reconocido, y esto es literal, que Trump se volvió más loco que nunca tras perder las elecciones aquella noche, que ignoró a quienes le decían que la teoría del fraude carecía de base, y en su lugar escuchó a personas como el exalcalde de Nueva York y asesor después del propio Trump, Rudy Giuliani, y hoy el jefe de campaña de Trump ha reconocido en esa misma comisión en el Capitolio que Giuliani estaba completamente borracho la noche en la que aconsejó a Trump que declarase la victoria de las elecciones antes del recuento de votos. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Llamativo escuchar esto del asesor de Trump. Bueno, hay decisiones que necesitan a un borracho aconsejándolas y a tipos a los que no les hace falta estarlo para tomarlas. Giuliani era el asesor de Trump y a lo mejor Trump ya contaba con que en los momentos delicados le asesoraría mejor con 2 copas de más. Esto es un debate bastante incómodo, delicado, no sé cómo calificarlo, acerca del alcohol, que tiene que ver con la desinhibición o con el punto de atrevimiento que provoca su consumo. A mí me gustaría saber, más o menos son públicas las malas decisiones que se toman debido al alcohol. También me gustaría saber cuántas buenas decisiones se toman con cierta chispa, ¿eh? No hablo del borracho común, esa es la única decisión buena que puede tomar, es dejar de pedir una copa. Te digo esto porque hace muy poco vi El vuelo, que es una película muy buena y me gustó mucho, de Denzel Washington, en la que como piloto él consigue salvar muchas vidas haciendo una maniobra con el avión que no sería posible, dicen en la película, de haber estado lúcido a causa de la cocaína. Obviamente hay más posibilidades de estrellarlo estando drogado, pero a veces puede pasar eso. Yo no estoy animando a animar a los pilotos a nada. A mí como periodista me gusta... Menudo charco estás explorando esta noche. No estoy animando a los pilotos a nada. Pero como periodista me gusta cuando el foco se coloca de repente en un ángulo muerto, y esa película lo coloca. Evidentemente no se extrae ningún mensaje ni ninguna moraleja de ahí. Giuliani, por acabar con él, por ejemplo. ¿Cuánto mejor le habría ido al mundo si con las copas de ese día se hubiese tomado también un somnífero? Yo creo que hay gente que las únicas buenas decisiones que toman, llegado a un cierto punto de su vida, son echarse a dormir. Hasta mañana, Javois. Adiós, un bico, chao. Seguimos nuestros esfuerzos y nuestros contactos para evaluar la situación. Seguimos favoreciendo el diálogo para solucionar las diferencias y el alto representante está listo para brindar asistencia cuando sea necesario. La Comisión Europea ha confirmado así que está intentando aclarar la situación con Argelia en el pulso que este país le está echando a España. Es muy desconcertante lo que está pasando porque Argelia ha llegado a decir este fin de semana en 2 comunicados que no ha impuesto ningún bloqueo comercial a nuestro país, a pesar de que sí lo ha hecho. No es algo que sea opinable. Hay una orden escrita de la agencia bancaria del país, que es pública además, en la que ordenaba bloquear las transacciones para todas las compraventas con empresas españolas. Estamos ahora mismo en un impasse muy delicado. Argelia escuchó el viernes a Europa decir: esto que le están haciendo a España es una afrenta a la Unión Europea, no lo vamos a admitir. Veremos qué pasa en los próximos días, hasta qué punto Argelia está dando marcha atrás en ese bloqueo comercial o no lo está haciendo o qué piensa hacer, pero por ahora aquí en España el gobierno
empieza a enmarcar ya públicamente esta embestida argelina en un supuesto intento de Rusia y de toda su órbita por desestabilizar a Europa, en este caso a través de España. Tuve que presidir las reuniones de primavera y ya entonces vi que Argelia estaba cada vez más alineada con Rusia. Y por tanto no me ha sorprendido tanto el que estemos viendo cómo eso se concreta. Y yo creo que también hemos visto que lo importante es responder con unidad. Esto ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño en Catalunya Radio. Le ha contestado el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Y el argumento de que es Putin quien está detrás de las acciones del gobierno argelino es sorprendente, porque Argelia mantiene unas extraordinarias relaciones con Italia. Parece ser, según el argumentario del gobierno, que Putin invitaría a Argelia a dificultar sus relaciones, a estropear sus relaciones con España, pero no con Italia. Quiero escuchar el análisis de Pablo Iglesias, de José Manuel García Margallo, de Carmen Calvo, sobre las causas, consecuencias y conclusiones también que podemos extraer de esta crisis grave por ahora con Argelia, el ataque de Argelia a España a través de nuestro comercio bilateral. Carmen. Yo creo que conviene un poco ordenar todo esto, ¿no? Argelia no le puede decir a nuestro país cuáles tienen que ser las decisiones que tomamos en relación al vecino más inmediato que tenemos, siéndolo también Argelia, en el norte de África, en el Magreb, que es Marruecos. A mí me parece que Argelia traspasa una línea de insistencia, independientemente de las cuestiones formales que importan también mucho, pero a mí me parece que Argelia traspasa una línea de insistencia sobre las decisiones soberanas de nuestro país, que pueden ser acertadas o no, pero que están en el ámbito de nuestra estrategia y de la defensa de nuestros intereses en relación a Marruecos. Creo que es legítimo que Argelia quisiera que España tuviera una postura que les pareciera más correcta y más alineada con la suya en relación al asunto del Sáhara, pero me parece que ha traspasado ampliamente una línea. Dicho esto, yo creo que todos, algunos lo han hecho y otros no, pero me refiero en concreto ahora al Partido Popular, que ha hecho críticas a la forma de cómo ha ocurrido todo esto, debería de decir qué es lo que piensa del fondo de esto. Porque hasta ahora el Partido Popular, yo no le he escuchado, y yo creo que el primer día de este asunto, incluso aquí, que está grabado y se puede comprobar, creo que le dije a José Manuel, pero José Manuel, pronúnciate sobre el fondo. ¿Qué pasa sobre el asunto del Sáhara casi medio siglo después en una situación de impasse? Tercero, no parece de recibo que Argelia piense que en el proceso de federalización constante en el que está la Unión Europea y con la unidad que hemos demostrado con el asunto de la pandemia y también con el asunto de la invasión de Ucrania, un miembro se iba a dejar, evidentemente, desgajar de la política comercial de la Unión Europea, que es conjunta. También Argelia tendría que haber medido en qué parte España no va a ser nada aparte de la propia Unión Europea y, por tanto, me parece completamente razonable que así lo haya jugado el Gobierno de España. Y luego me parece, y lo dije además en público el otro día, que el Partido Popular en esto ha vuelto a cometer un error muy parecido a los que cometía Casado. Yo creo que en estos temas un partido de la envergadura del Partido Popular tiene que medir bastante. Y a mí me pareció inaceptable que Feijóo separara al gobierno de una democracia y, por tanto, su gobierno legítimo y democrático del pueblo español. Esto está bien para las dictaduras, donde el gobierno, ejerciendo de dictadura, se coloca en una situación completamente opresiva y enfrente del propio pueblo. Pero que Feijóo, que asume la responsabilidad de liderar al Partido Popular, le pidiera a Argelia, por encima y sabiendo perfectamente que la política exterior es una política de Estado que corresponde en exclusiva al gobierno, como diciendo, distingan ustedes al pueblo español, por cierto, al pueblo español que ha votado este gobierno, de la posición que ha votado el gobierno, por mucho que a mí no me guste, por mucho que no le guste a mucha gente y que le guste a otra mucha gente. A mí me parece que una crisis de esta naturaleza no se puede resolver con la posición del Partido Popular, que me recordaba continuamente a las cosas que hacía Casado en materia de política exterior, que no es que yo discrepo de lo que se hace en este país. Y repito
Creo que Argelia ha ido demasiado lejos cuestionando la soberanía de España para decidir estratégicamente la defensa de sus intereses, de nuestra posición estratégica en relación a Marruecos, de nuestras empresas y, naturalmente, de la ciudadanía de nuestro país y también de los españoles que viven en Marruecos. Mira, por alusiones, Margallo. A mí me parece bien que introducimos el término dictadura, autocracia y democracia en política exterior. La decisión que tomó Pedro Sánchez en relación con la postura del Sáhara, que venía siendo inalterada desde 1975, por sí y ante sí, sin debatirlo en Consejo de Ministros, sin discutirlo en las Cortes, sin alertar al primer partido de la oposición y violando el principio básico que hemos mantenido en Naciones Unidas, que ahora explicaré, sí me pareció un gesto autocrático. ¿Cuál es la postura? Yo lamento que no me hayas oído, porque lo he dicho muchas veces. Lamento no tener aquí la nota que le pasé al propio Núñez Feijóo. ¿Cuál es la postura del Partido Popular en este tema? Primero, hay que respetar la legalidad internacional. Esa es la defensa de España en todo, incluido el tema de Cataluña. ¿Qué dice la legalidad internacional? Que el Sáhara es un territorio no autónomo sujeto a descolonización. ¿Qué dice la legalidad internacional? Que hay dos principios para proceder a esa descolonización. O el principio de la integridad territorial, Hong Kong, Macao, Gibraltar, o el principio de la libre determinación. Marruecos intentó ya en el 75 que se aplicase el principio de integridad territorial, es decir, que el Sáhara revirtiese a Marruecos sin votación. ¿Por qué? Porque sostenía que antes de la colonización española, que considera como un paréntesis, había vínculos jurídicos entre las tribus saharauis y el sultán de Marruecos. Desapareció el paréntesis, se restablecía la situación anterior. El Tribunal de La Haya dijo que no regía el principio. Por tanto, hay que aplicar el principio de libre determinación, cualquiera que sea la pregunta. La falsedad que ha cometido el gobierno es decir que no se puede aplicar porque es difícil hacer un censo. El censo hay que hacerlo, porque hay que votar una cosa u otra. Sé cuáles son las dificultades. Hay el único censo no discutido es el español del 75. Del 75, 70.000 saharauis. Hay otro de Minurso que Marruecos no acepta, pero el censo hay que hacerlo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, que insisto, tiene que ser votada por el pueblo saharaui, es: ¿quiere usted la independencia o quiere usted la autonomía que le ofrece Marruecos? Y el gobierno miente cuando dice que ha hecho lo mismo que Estados Unidos, Alemania y Francia. Miente. La primera vez que plantea Estados Unidos, esto es en 2016, y la misma fórmula es aplicada por Alemania y Francia, que dicen que la aportación de Marruecos apostando por una autonomía es una aportación constructiva al proceso. Pero en el mismo texto se dice que la aportación que es al Frente Polisario también es una operación constructiva. Y lo que Sánchez añade es MAS, dice la más constructiva y la más racional, lo cual descalifica a las otras. Intentó decir que no había cambiado la postura. No hay nadie en el mundo que no diga que el gobierno español no ha cambiado la postura. Y ya decir en estos momentos que Rusia, ya que estamos hablando de dictaduras, es la culpable de esta situación, me recuerda a Serrano Suñer cuando salió al balcón a decir Rusia es culpable. Vamos, estamos en un auténtico esperpento. Aquí ha pasado que las relaciones con Marruecos empezaron mal, porque Sánchez no fue a Rabat, que es lo que han hecho todos los presidentes. Nos mandan un recado, se suspende la reunión de alto nivel, nos amplían la migración. Argelia, que empieza a pensar que Marruecos puede imponer su posición en España, lo que hace es que no renueva el funcionamiento del gasoducto que pasa por su territorio. Primer aviso. Luego nos traen a Gali y nos dicen que esto ha sido una decisión de Arantxa González Laya. No hay ningún ministro de Exteriores que se atreva a tomar una decisión de ese tipo al salir de la ducha por si antes. Y es que esto es absolutamente grotesco. Y Argelia reacciona. Y aquí hay dos acuerdos y los están mezclando. El acuerdo de asociación con la Unión Europea, que impide discriminaciones comerciales, y el acuerdo de vecindad y cooperación, que es un asunto puramente unilateral y que para
curiosidad histórica, España aprobó en 2002 cuando tuvimos el incidente de Perejil con Marruecos. Y la Unión Europea dice, oiga, el acuerdo de asociación hay que cumplirlo. Usted no puede discriminar comercialmente. Pero en el caso hay dos cosas. Las cantidades que están garantizadas hasta 2032 y los precios que se están negociando ahora para 3 años. Y nos lo van a subir. Y la posibilidad es de escoger el socio estratégico que quieran. Ya he dicho, ustedes no. Queremos a Draghi y Tubán, el presidente, dijo, el problema no es España, es Sánchez. Iglesias. Vamos a repasar los hechos. Esos son los hechos. Que yo creo que son incontrovertibles. Hay un antes y un después en la relación de Marruecos con España, después de que el gobierno español decide dar asistencia sanitaria a un dirigente saharaui con pasaporte español, con DNI español, que se estaba muriendo de COVID. Hay una exigencia evidente por parte de Marruecos, que es la cabeza de González Laya en una bandeja de Temor 1, que efectivamente se entrega, y a partir de ahí hay un cambio de estrategia evidente. Y se produce un cambio de estrategia con respecto al Sáhara, y aquí hay un dato objetivo. Nadie sigue al PSOE en esta decisión. Nadie por su izquierda, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni los comunes, ni Yolanda Díaz, ni Más Madrid, ni Compromís, ni ninguna fuerza política de las que ha apoyado la investidura, y tampoco el Partido Popular. Yo creo que esa soledad, por lo menos, debería llamar a la reflexión cuando se trata de una política de Estado. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que cuando uno hace una política de Estado es bueno ir con algo más que sus propios votos, sobre todo cuando no se tiene mayoría absoluta, que no tiene ni mayoría absoluta ni siquiera las formaciones políticas que forman el gobierno, que tienen que buscar apoyos para llegar a los 175. Estamos hablando de un apoyo parlamentario muy magro, que además generó ruido también en el Partido Socialista, con algunos diputados que protestaron con respecto a esa decisión. Después, yo recuerdo lo que se dijo todo bien con Argelia. Argelia sabe y no va a pasar absolutamente nada. Bueno, resultó que sí han pasado cosas. Y hoy escucho un lenguaje que me llama la atención, porque yo de comunicación política sé. Ataque de Argelia, embestida de Argelia. Y excuso a una señora muy moderada, como la vicepresidenta primera del gobierno, juntar el significante Putin con el significante Argelia. Y yo de comunicación política sé. Y creo que aquí lo que hay es una contraofensiva comunicativa ante una situación de aislamiento y una situación muy difícil. ¿Qué es lo que se hace cuando uno está contra las cuerdas? Pues salir a gritos. Nos ataca Argelia, que nos ayuden los medios afines, embestida, ataque, Argelia y Putin. ¿No considera que esto sea un ataque de Argelia? Bueno, o sea, creo que es un poco fuerte decir primero que no va a pasar absolutamente nada y cuando resulta que sí pasa, decir, oh Dios mío, qué ataque. Bueno, ustedes dijeron que esto estaba hablado con Argelia y Argelia salió inmediatamente diciendo que no. Se supone que esto iba a aclarar la situación de Ceuta y Melilla y las pretensiones de Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla son las mismas y su capacidad de abrir o cerrar de manera mafiosa el grifo de la migración siguen intactas. No se sabe muy bien qué ha ganado España con esto. Lo que sí sabemos es que las empresas españolas que operan en Argelia tienen un problema y hay una crisis diplomática de consecuencias evidentes y parece además que sería un poco raro que los argelinos mantuvieran buenas relaciones con otros países europeos que tienen la misma posición hacia Rusia que España y sin embargo en el caso de España es una operación de los rusos. Esto parece poco verosímil y parece una manera de distraer la atención frente a una decisión en política exterior que yo creo que va a marcar el legado en política exterior de Álvarez y de Pedro Sánchez, que se les recordará en el futuro en lo que se refiere a la política exterior por una decisión histórica que cambió una política de Estado en España, consensuada entre buena parte de las fuerzas políticas y que yo creo que se está revelando como errónea. A partir de aquí creo que pues todo el mundo quiere que las empresas españolas puedan operar en Argelia, que las relaciones geoestratégicas funcionen, pero da la impresión de que cuando tomas una decisión sin contar con nadie y con tan poquitos apoyos parlamentarios, pues lo normal es que no salga bien. A ver, yo creo que aquí cada lunes debatimos, discrepamos como es lógico, pero al fin y al cabo nos estamos dirigiendo a mucha gente, que parece que hay mucha gente que nos oye, y yo creo que todos, estoy convencida, tenemos también la sana intención en la parte que a cada quien le corresponda de informar con una cierta veracidad de las cosas. El gobierno no está obligado, ni el presidente del gobierno están obligados a consensuar una cosa de esta naturaleza, ni a llevarla a las Cortes Generales, ni a que se vote, ni a comentarlo con ningún partido. No.
es que conviene que los ciudadanos sepan... ¿Para qué hicimos la estrategia de acción exterior? No. Es que conviene que los ciudadanos Ley de acción sepan... exterior que obliga a hacer una estrategia de acción exterior. Perdona, José Manuel, que yo no te he interrumpido. Que yo me estoy refiriendo a la legalidad de cómo funciona la política en nuestro país. Y que una cosa es lo que uno puede pensar que se ha hecho bien, mal o regular y discrepar, y otra cosa muy distinta es estar todo el día, porque se tiene una oposición discrepante, acusando al gobierno y a la responsabilidad, en este caso, de quien preside el Consejo de Ministros, de haber hecho algo que es ilegal, tanto que quizá los argelinos han esperado al día del debate para dar la segunda parte de la posición que quería. Porque se ha insistido tanto, de manera interesada, por quienes discrepan de la posición, y ahora parece que el Partido Popular tampoco discrepa tanto, en cavar ahí una zanja de discrepancia política, que muchos ciudadanos han llegado a pensar que esto ha sido una decisión ilegal. La política exterior pertenece al gobierno, está tasado lo que se tiene que votar y lo que se tiene que hacer de acuerdo a las Cortes Generales. Y esta es una decisión que, repito, equivocada o no le corresponde al gobierno, la toma el gobierno y no tiene más interés que el político, como decía Pablo, de que te guste o no te guste, que hayan mantenido una posición en solitario o no. Para que le quede claro a todo el mundo. No vaya a parecer que lo que es discrepancia política se está adentrando por los caminos de lo ilegal. Que Argelia ha esperado a ese debate para colocarse en esta posición y se ha visto frenado por la Unión Europea. Que han esperado hasta ese momento. Porque no estaban muy seguros, y no es porque los argelinos y sus servicios, evidentemente, no se conozcan cómo funciona nuestro país, que para eso tienen su embajada, cuál era la maniobra que tenían que hacer. Es decir, que ha jugado todo el mundo, y yo aquí me dirijo de una manera muy especial al Partido Popular, ha jugado todo el mundo contra el gobierno, más allá de la discrepancia que se podía tener. José Manuel, tú lo has calificado de el incidente diplomático más grave de la democracia. Te voy a decir cuál es el incidente más grave diplomáticamente hablando de la democracia. El día que se hacen las fotos de las Azores y tu líder, José María Aznar, nos mete en un guerrazo que ya no es que discrepe el Congreso, ya no es que discrepe las Cortes Generales, es que se tiró a la calle todo este país y os mandó de mayoría absoluta a vuestra casa. Eso sí que fue un incidente diplomático en toda regla, que fue mandar las tropas españolas a combatir. No se sabe por qué, porque hasta ahora incluso estamos esperando que Aznar de los tres nos pida perdón. Es decir, que un poquito más piano. Y luego, España lo que ha dicho es, contemplamos también la hipótesis de la línea en la que trabaja Marruecos. Y lo queremos hacer en el marco de Naciones Unidas. Y lo queremos hacer en el marco en el que tres tienen que hablar, sobre todo el Sáhara y su situación y sus líderes con Marruecos, con el gobierno y con el Estado marroquí, y que nosotros podamos servir también, por tantas razones históricas, de cauce a darle a esto una salida. Es lo que ha hecho el gobierno de España. Es lo que ha hecho el gobierno de España. Y José Manuel, hay cosas cuando se están en el gobierno, que obligan, hay cosas que obligan a una cierta prudencia. Tú tienes que saber, porque no me puedo creer que no lo sepas, por qué el primer viaje el presidente del gobierno, como todo, no es a Rabat. Y por defender la buena vecindad y los intereses de España, lo vamos a dejar ahí. Pero me parece... No voy a ser yo quien lo cuente. No voy a ser yo quien lo cuente. Pero me parece que al Partido Popular no le corresponde en absoluto seguir poniendo el dedo ahí como hacía Casado todos los días, porque todos sabemos perfectamente por qué en un determinado momento no se puede viajar a Rabat, por mucho que el presidente quería hacer su primer viaje a Rabat. ¿Por qué? ¿Me lo van a contar? No, claro que no lo voy a contar. ¿No? Estar en un cargo implica mucha elegancia y mucha altura para seguir defendiendo con lo mejor que uno pueda los intereses de tu país. Y lo que a mí me resulta muy extraño es que el Partido Popular siga hablando de esto como habló en su momento. Margallo. ¿Y qué queréis que os diga? Rusia se ha dedicado a desestabilizar Europa. ¿Queréis que hablemos aquí de las cosas en las que ha intentado desestabilizar a este país? Vale. Porque yo también las conozco. Imagino que vosotros también la conocéis perfectamente. ¿En qué cosas? Así que dejemos de confundir lo que es discrepancia política de cuáles son los carriles por los que tiene que circular una situación de esta naturaleza, que no es baladí que Argelia haya esperado al debate en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados del otro día para dar su segunda andanada, una vez que veía
cómo se insistía que no era una discrepancia política, sino que se ha hecho oposición contra el gobierno de esta manera, que a mí me parece también desmesurada. La primera elegancia es con la verdad. Y Sánchez empezó mintiendo. Dijo que la postura que había mantenido respecto al Sáhara era la misma postura que había mantenido Zapatero en 2007 y que el Partido Popular había aceptado. Falso de toda falsedad. Hay una acción estratégica que yo mandé en 2015 en que se recoge la fórmula canónica. Hay otra acción estratégica aprobada que después. También lo recoge. ¿Qué dice? Otra acción estratégica Perdona, aprobada no me después. vuelvas a interrumpir. Bueno, que tú me interrumpes a mí también, José Manuel. ¿Qué dice la fórmula canónica pactada con Rabat y pactada con Argel? Y pactada con todos los partidos políticos, y Pablo asistía a exteriores cuando yo comparecía a hablar de estas cosas. Una solución justa, duradera y mutuamente aceptada que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esa era la fórmula que nosotros mantuvimos y que Sánchez ha alterado. Segundo, se ha vendido que la seguridad de Ceuta y Melilla era mayor en estos momentos que antes. Falso de toda falsedad. No hay ni un solo político marroquí que vaya a aceptar la españolía de Ceuta y Melilla. Y puestos a analizar, están en este momento en una situación más débil que antes porque han visto que este gobierno, cuando le aprietas, cede, que es lo que ha hecho en el cambio de postura cuando retiraron la embajadora e invadieron Ceuta. Por tanto, eso es falso. Y si el presidente sostiene que ha mejorado la situación de Ceuta y Melilla, que lo diga. Y el presidente, ya que estáis hablando de acuerdos de asociación, hay un acuerdo de asociación euromediterráneo España-Marruecos que obliga a tener una libre circulación de personas y servicios. Y la frontera de Marruecos, Ceuta y Melilla con Marruecos, ha estado cerrada en contravención de ese acuerdo. Y el gobierno no ha dicho media palabra. Y lo que te aseguro es que el precio del gas, si lo suben, que lo van a subir, no infringe el convenio. Y cuando los españoles vean que sube la factura, Sánchez dirá que es otra vez culpa de Putin por lo que ha hecho en Ucrania y por lo que indirectamente ha hecho en Argelia. Dudo que lo crea. Creo, sinceramente, que harías bien en mantener la postura que ha mantenido tu partido en su programa electoral durante todos los años, afirmando la libre determinación del pueblo saharaui. Tienen que votar autonomía o independencia, pero lo que ha hecho es un cambio radical. Siento no haberte traído los periódicos Le Monde, Le Figaro. Nadie cree que Sánchez no haya cambiado su postura y nadie que no se haya quedado solo y nadie cree que no haya mentido. Tiene la palabra Pablo Iglesias, que tenía la mano levantada. Aquí hay dos claves. La primera es de posicionamiento político. O sea, yo creo que es verdad que el PSOE ha cambiado su posición política y eso se puede discutir. Yo no lo pude discutir en la época del gobierno porque de eso no hablamos nunca, pero con José Luis Rodríguez Zapatero, al que admiro mucho, sí que lo he podido hablar algunas veces. Y el planteamiento es el siguiente. El planteamiento es: los saharauis no tienen ninguna fuerza y no tienen ninguna oportunidad en esta coyuntura geopolítica. Por lo tanto, nuestra postura histórica, que era de defensa del derecho de autodeterminación en el Sáhara, la postura del Partido Socialista, hay imágenes históricas de Felipe González en los campamentos saharauis de Tinduf diciendo lucharemos con vosotros, es una postura que no se puede sostener. Marruecos tiene el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de Israel, por lo tanto tenemos que hacer un giro en nuestra posición. Yo no lo comparto, pero creo honestamente que no miento al decir que esa es la posición del PSOE. Pero una cosa es que esa sea la posición del PSOE y otra cosa es que una política de Estado se pueda cambiar sin unos apoyos más amplios. Si el PSOE se hubiera puesto de acuerdo con el Partido Popular para hacer esto, pues lógicamente nosotros nos hubiéramos cogido un cabreo tremendo, hubiéramos dicho pues entonces gobiernen ustedes con el Partido Popular, pero sería innegable que sería un acuerdo respaldado por el peso parlamentario de las dos fuerzas políticas que más diputados tienen. A nosotros no nos hubiera gustado, hubiéramos dicho vuelve el bipartidismo, qué desastre. Otra cosa hubiera sido que se hubiera puesto de acuerdo el conjunto del bloque de la investidura, que es la mayoría de la Cámara, es más de la mayoría absoluta. Eso también es legítimo para cambiar una posición de Estado, pero ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni Compromís va a estar a favor de cuestionar una posición histórica como esa, que además es algo muy emocional para la izquierda en España, que es la defensa del derecho de autodeterminación en el Sáhara. A partir de ahí, más allá de la posición del PSOE, ¿es inteligente aventurarse con tan pocos apoyos en una operación de cambio en la política exterior, cuando además hay una serie de actores que van a reaccionar y que pueden reaccionar con mucha fuerza, y tú te puedes encontrar en tu país
con que casi nadie te ha apoyado a la hora de hacer eso, y buena parte incluso de tus bases electorales no entienden lo que has hecho, porque el vínculo emocional de la gente del Partido Socialista, de la gente de base, sobre todo de la gente socialista en Andalucía, con el derecho de los saharauis es enorme, te puedes encontrar con una situación en la que ahora pues solo te queda decir la culpa es de Putin. Pero claro, lo de la culpa es de Putin es una cosa que yo creo que es poco creíble cuando hablamos de algo que tiene que ver con un cambio de posición, en este caso por parte del presidente del gobierno y un ministro de Exteriores que en esto yo creo que está demasiado condicionado por el estilo de la diplomacia francesa, que no debería ser el estilo de la diplomacia española. Vamos a irnos por unos minutos a Andalucía, porque continúa a esta hora en Canal Sur el último debate electoral antes de las elecciones autonómicas de este domingo. José Manuel Rebolo, ¿qué está sucediendo en este último debate de la campaña? Hola de nuevo, Aymar. Pues en estos momentos casi se ultima el segundo de los bloques, de los tres en los que está dividido este debate. En concreto, este es el que va a versar sobre economía, empleo y fiscalidad. Ha terminado el de políticas sociales hace unos minutos. El más bronco, al menos hasta ahora, el que más ha provocado enfrentamientos entre unos y otros. De hecho, esos enfrentamientos han provocado que el propio candidato popular y también presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, dijera que si la izquierda le atacaba y también le atacaba la extrema derecha de Vox, era que estaba haciendo las cosas bien y había encontrado la moderación que busca. Escuchamos ese momento. Al final yo creo que estoy en el lugar adecuado, porque veo que la señora Olona, que sobreactúa y me ataca con no sé unos libros de texto que serán de hace una década y que ahora los descontextualiza como suele hacer habitualmente, y la izquierda también me ataca, con lo cual estamos en el lado de la moderación, de la sensatez, donde está la centralidad y la mayoría de los ciudadanos de Andalucía. El bloque de políticas sociales incluía desde educación, sanidad a políticas de igualdad. Ahí es donde se han visto los mayores enfrentamientos, tanto de la izquierda con la extrema derecha de Vox, además al hilo de políticas de igualdad sobre la violencia de género, también sobre la equiparación salarial. El propio candidato de Ciudadanos, Juan Marín, reivindicaba que no se iban a cerrar las agencias o los institutos, como por ejemplo el Instituto Andaluz de la Mujer, que velan por evitar esa lacra de la violencia machista en Andalucía. También le quería decir a la señora Olona que usted no lo va a cerrar, por mucho que se empeñe. Aquí no se va a dar un solo paso atrás en derechos que han adquirido los andaluces, sea cual sea su condición social, su inclinación sexual, sus creencias y su ideología. La propia Macarena Olona, que es la única de los 6 que abogaba por el cierre de estos entes instrumentales, le recalcaba que sí, que cuando lleguen a San Telmo cerrarán este grifo, dice, de derroche de dinero. No va a cerrar. Por supuesto, porque el dinero de los andaluces tiene que ir destinado. Usted conoce la ley, señora Olona, no le mienta a los andaluces, usted conoce la ley. A servicios públicos de calidad, a infraestructuras públicas de calidad, a que la educación sea el auténtico ascensor social. Otro de los momentos ha sido cuando Macarena Olona acusaba a la izquierda, en concreto a Por Andalucía, que es quien forma gobierno central con el PSOE, y lo ha hecho a través de Teresa Rodríguez, a la que ha acusado de enviar las tanquetas a Cádiz cuando tenía lugar esa huelga del metal. La propia Rodríguez le ha respondido que las tanquetas las envió el gobierno, pero que los que tiraban las bolas desde dentro de las tanquetas las firmaban con el nombre de Vox. Mira, los que estaban dentro de la tanqueta tirando pelotas de goma eran todos de su partido, porque además se preocupaban de escribirlo en las pelotas que tiraban en la barriada del río San Pedro: viva España, viva Vox. Así que las tanquetas eran también suyas. Yo quiero hablar de las personas LGTBI y sus derechos. Me parece que este gobierno, en su minuto final, por favor, garantice usted a las personas LGTBI de Andalucía que no va a haber un retroceso en la defensa de sus intereses y sus derechos, porque no vamos a permitir que nadie vuelva a los armarios por miedo a no encontrar trabajo, por miedo a perder su trabajo, por miedo a ser mal visto en el instituto, en el equipo de fútbol o en la cofradía. Eso en materia laboral. En materia sanitaria, que también ha dejado ríos de tinta de comentarios de uno u otro de los candidatos, la de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado al presidente y candidato popular Juan Manuel Moreno y le ha dicho directamente que se le está poniendo la misma cara que Susana Díaz cuando la merma en la política sanitaria la sacó del Palacio de San Telmo y puso fin a 38 años del PSOE. Mire, le voy a decir una cosa, se le está poniendo usted, permítamelo, pero es que toda la cara de la señora Susana Díaz. Sí. Esa soberbia, ese negar la evidencia, ese vivir por lo alto de la realidad. Pues ya sabe usted dónde está la señora Susana Díaz, lo que pasó en esas elecciones. Que no se puede hacerlo blanco-negro.
Y por último, el candidato socialista, que intenta mantener el tono moderado sobre todo y reivindicando las políticas del gobierno central, le ha recordado a Moreno Bonilla que muchos de los proyectos que ha ejecutado han sido por transferencia de dinero del ejecutivo de Pedro Sánchez. Usted sabe que cada día esperamos los andaluces que le reconozca algo al gobierno de España, que es el que le ha mandado todas las inversiones que usted luego ha podido gestionar, porque le recuerdo que tiene... merecemos claro, los andaluces. Pero lo que merecen los andaluces es que le diga la verdad, señor Moreno Bonilla, yo no lo he interrumpido, que le diga la verdad a los andaluces de que el dinero se lo ha transferido el gobierno de España como a otras comunidades. En estos momentos Aimar está a punto, como te decía al principio, de terminar este segundo bloque de economía y empleo. Gracias, Rebolo. Hoy ha sido el último día en el que se han podido publicar encuestas antes de las elecciones del domingo y en Andalucía, todas con un denominador común, y es que el PP, según estas encuestas, ganará de calle, pero dependerá de Vox para gobernar. Es lo que proyectan todas, y a partir de ahí con sus diferencias. Por ejemplo, la de 40dB que hemos publicado hoy en la serie En El País dice que si se votara hoy, el PP obtendría más escaños que toda la izquierda junta. Y un dato que es llamativo: preguntados por posibles coaliciones de gobierno ante una falta de mayoría absoluta, más de la mitad de los votantes del PP apuesta por una coalición de PP con Vox. Mercedes Díaz. El PP gana en Andalucía el domingo y lo hace con holgura. El PP sumará más que toda la izquierda junta, según la encuesta de 40dB para la serie El País, entre 46 y 49 escaños, 55 es la mayoría absoluta. El PSOE mantendrá sus 33 y Vox se convierte en la tercera fuerza con entre 18 y 20 parlamentarios. Ciudadanos, que gobierna en coalición, desaparece del Parlamento andaluz. La coalición por Andalucía consigue 7 escaños y Adelante Andalucía entre 2 y 3. Según la encuesta Flash del CIS, que habla de porcentaje de voto pero no lo traduce en escaños, el PP ganará las elecciones en Andalucía con entre el 35,2 y el 38,4% de los votos, lo que muestra una tendencia al alza con respecto a la semana pasada. Consigue unos 11 puntos más que el PSOE, la segunda fuerza, con entre el 23,8 y el 26,6% de los votos. Vox será la tercera fuerza en el Parlamento y se estanca con respecto a la semana pasada. Tanto por Andalucía como Adelante Andalucía tienden a subir con respecto a hace 7 días. Ciudadanos, que gobierna con el PP, se hunde. Un 18% de los entrevistados no sabe a quién votará. Análisis del escenario andaluz, Margallo. Yo soy muy poco partidario de discutir encuestas. El lunes que viene probablemente espero, todos aquí podamos discutir con más conocimiento de causa. Yo creo que parece evidente que el Partido Popular va a tener más votos que toda la izquierda junta, y a partir de ahí los escenarios que se plantean es que puede hacer gobierno en solitario, que es el deseo expreso de Juanma Moreno, gobernar sin hipotecas, o ver si necesita un acuerdo parlamentario por parte fundamentalmente de Vox, puesto que el PSOE ha dicho que en ningún caso apoyaría la lista más votada, o incluso meterlos en el gobierno. En ese caso, si se tomase esa decisión, que es una decisión que va a tomar Juanma Moreno, no la dirección nacional del partido, lo que la dirección del partido va a exigir con absoluta rotundidad es que no se toquen una sola línea roja del ideario del Partido Popular. El respeto al régimen autonómico, ya que es lo que he visto que es lo que estaban discutiendo aquí, y por supuesto el pacto contra la violencia de género del que nosotros somos parte y Vox no. Todas las políticas de igualdad de género, etcétera, que suponen avances de esta sociedad democrática, son para nosotros sagrados. Esas son las hipótesis. Ha tenido como plato fuerte de su campaña este fin de semana Vox a la líder de Fratelli d'Italia, que es el partido de extrema derecha premium en Italia, Giorgia Meloni, soltó ayer en Marbella esta perorata. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona!
¿El PP se plantea gobernar en coalición con esta gente, Margallo? Vamos a ver, las diferencias de las coaliciones son extremas. Yo podría aquí sacar las diferencias ideológicas que había, por ejemplo, entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. En concreto, pues sobre la unidad de España, la autodeterminación de los pueblos, los referendos vinculantes, etcétera. Y lo que se llega es a una coalición en lo que se dice esto se acepta y esto en ningún caso no se acepta. Esas son las coaliciones. Que el PP es completamente distinto a Vox es evidente. Que todas estas cosas que hemos oído nosotros no las aceptamos, empezando porque, claro, nosotros somos un partido europeísta, es que somos el principal partido de Europa. Y con la socialdemocracia, me refiero a la socialdemocracia, no al socialismo que tenemos en estos momentos aquí, hemos construido Europa. Es decir, es que esto es de una evidencia absoluta, eso no se va a tocar, eso todo el mundo puede tener absoluta seguridad. A mí me tranquilizaría mucho, aunque no fuese el Partido Popular, que Moreno tuviese la mayoría absoluta y no tuviésemos que entrar en estas discusiones. Y hay muchos socialistas, amigos míos, que están en esa tesis porque no les gusta volver a los 37 años que ya conocieron. Calvo. Yo, si me permites, Aimar, quiero decir una cosa del debate pasado, es un segundo nada más. Se ha acordado con Marruecos un reforzamiento y un rigor en las fronteras de Ceuta y Melilla que no ha existido nunca hasta ahora. Y yo creo que es un producto bastante importante de los acuerdos con Marruecos, que mejoran con mucho la seguridad. Yo conozco también esa frontera y los problemas que en esa frontera, y se ha negociado un rigor importantísimo en lo que van a ser esas dos fronteras. Venga, volvemos a Andalucía. Lo digo que porque forma parte... ¿Se va a poder pasar con la NECUA o no? Te quiero decir que forma parte de lo que también se ha hecho para mejorar la situación de esas dos ciudades españolas. Elecciones andaluzas este domingo. Venga, vamos allá. Y que Marruecos la ha aceptado. Vamos a ver. A mí lo que me empieza Venga, de lo que pasamos es de tema. A mí lo que me empieza a molestar es cómo ha planteado el Partido Popular y Moreno Bonilla la situación. Yo recuerdo aquello de andaluz, este no es tu referéndum. Pues esto es lo mismo. Estas no son tus elecciones, olvídate, ya las hemos ganado, yo quiero gobernar solo. Pues claro, como todo el mundo. Regaladme, por favor, la mayoría absoluta, que es más cómoda. Que no vamos a hacer debates de ningún tipo, porque básicamente yo estoy santificado y soy San Juanma. Y ya está, ¿y para qué vamos a hablar de nada? Ni de los recursos excepcionales que el gobierno de la nación endeudándose ha mandado a todos los territorios, porque todos los territorios son España. La respuesta que le he escuchado en directo a Moreno Bonilla es absolutamente ridícula. Pues claro que Andalucía es España, pero esos son esfuerzos que ha hecho este gobierno para sortear esta crisis de una manera muy diferente a como se han sorteado otras crisis, y esta llevaba aparejada la crisis social y económica. Y estaría bien que se lo dijera Moreno Bonilla, porque si dice que Andalucía está muy bien y Andalucía está en España, algo habrá correspondido a políticas socialistas que ha costado también mucho esfuerzo para todo lo que hemos tenido que vivir. A mí me suena a esto de les voy a secuestrar a ustedes 15 días de campaña porque esto ya está hecho y ya lo hemos vivido. En Castilla y León básicamente era mayoría absoluta la de Mañueco. Yo recuerdo unas elecciones con el Partido Popular que ella era mayoría absoluta, no, lo siguiente, las famosas de la pinza. Y sacó Manolo Chávez mayoría absoluta. Quiero decir con esto que lo que más me molesta es que 40 y tantos años después, 40 de nuestro Estatuto de Autonomía, aquí esta campaña consista en me tenéis que votar, hasta la falta de respeto que supone, oye, los votantes socialistas, los militantes socialistas, votad a Juanma. Pues no sé, igual Feijóo tendría que plantearse, además de otras cuantas cosas, respetar a un partido como el nuestro. El otro día se lo pedí en un tuit y me parece que se traspasan líneas que son de ninguneo al pueblo andaluz. De ninguneo al pueblo andaluz, que es una cosa que le sale muy bien a la derecha española, que ya nos tomó mucho el pelo el franquismo y pareciera que es que no hemos tenido derecho a votar durante los años que nos ha parecido oportuno al Partido Socialista, y que ahora el Partido Socialista o la izquierda andaluza tiene un veto porque Juanma tiene que reinar. Juanma primero el suabón, y de suabón no se puede ir por la política. Venga. Que no es el hombre de moda, que es que tiene que rendir cuentas y no la rinde.
Iglesia. Porque estamos en campaña, queda claro. Pero estás haciendo un debate con Moreno, ¿no? Claramente. Oye, has estado muy brillante. Venga, Iglesias. Dejadme razonar una cosa. Claro, antes escuchamos a Meloni con un discurso cuasi fascista y entonces después Aimar le pregunta a Margallo, ¿seríais capaces de gobernar con esta gente? Claro, a partir de ahí podríamos pensar que al Partido Popular le puede hacer daño gobernar con Vox. Yo creo que es una premisa equivocada, porque el Partido Popular no se parece a Margallo. Margallo es un democristiano. Tú cada vez que quieres meterte con el PP me utilizas a mí de... Pero si es que digo la verdad, o sea, es como yo creo que cualquiera que nos esté escuchando aquí escucha a Margallo y puede ver... Pues, soy militante y simpatizante del PP. Sí, que sí. Lo que pasa es que eso ya no es la derecha española. O sea, en España ya no hay una derecha española que se parezca a lo que dice Margallo. Escuchamos a la señora Meloni diciendo lobby LGTBI o familia natural, avalancha de migrantes o abrir o fronteras seguras, comunismo o libertad. Es el discurso de Ayuso. En realidad, el discurso de la ultraderecha y el discurso de las derechas europeas en este contexto cada vez es más parecido. Y de hecho, el problema que tiene el Partido Popular con Vox no es gobernar con Vox, que no le supone ningún problema. Es que Vox y la ultraderecha mediática han colonizado a sus bases culturales, igual que han colonizado a sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que se estaba diciendo antes en el debate de Andalucía, de que había pelotas de goma en las que ponía Viva España, Viva Vox, y que miembros de las unidades de intervención policial, funcionarios públicos que representan a todos los españoles, se permiten escribir eso en las balas de goma, revela que el problema de la ultraderecha es algo que va mucho más allá de Vox, que es una vampirización del espacio mediático, del espacio público, y que eso afecta a las bases del Partido Popular porque de alguna forma son su inconsciente colectivo. Entonces creo que los que somos de izquierdas y progresistas nos equivocamos al pensar que con esto de que viene Vox, o de señalar al PP de pero vais a ser capaces de gobernar con estos, o plantear lo del cordón sanitario, eso no va a ninguna parte. Creo que el peligro de la ultraderecha se enfrenta asumiendo que el terreno de combate político siempre es la ideología, no el pretender asustar a la gente o pretender que en España hay una derecha democrática que es muy diferente de Vox. Se acabó lo de la derecha democrática. Cuando la derecha ve sus privilegios amenazados, dejan de ser demócratas. Esto ha ocurrido en España y ha ocurrido en muchísimos países. En Chile, que hablamos en este programa hace poco, todo el mundo pensaba que iba a ser el candidato de Piñera el que pasara la segunda vuelta, digamos, con ese viejo estilo de la derecha chilena que era capaz de concertar cosas. Y lo que ocurre de verdad cuando pueden cambiar ciertas cosas es que viene abiertamente un candidato pinochetista. Y en España igual. La reacción en España a que Podemos esté en el gobierno y a que los independentistas avancen en Cataluña es un proceso de giro hacia la extrema derecha del conjunto de la derecha que se puede expresar tanto en Vox como en el Partido Popular como en buena parte de la tertulianía en los medios de comunicación. Acaba de decirle Macarena Olona a Juanma Moreno, si tan solo necesita un escaño de Vox o una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del gobierno. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y lo primero es la ropa para mañana, poquísima. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que no podemos recomendar lo que sería más saludable, ¿no? Que estar todo el día bajo el agua o algo que nos refresque, porque sí, de hecho, mañana y pasado van a ser los dos últimos días de esta ola de calor en la mitad oeste de la península, y como las últimas tardes máximas en el Guadalquivir de 42, 43 grados, pero también en algunos puntos de Castilla-La Mancha o Extremadura. En Madrid, por ejemplo, cercanas a los 40 grados en la mayor parte de poblaciones. Después, este pico de calor se desplazará hacia el Mediterráneo, que es donde a finales de semana, de hecho ya a mediados de semana, el calor va a ser igual de contundente, mientras que se relaja en la mitad oeste. Poca lluvia. Esperamos tormentas en puntos de montaña, pero muchísima atención a esas tormentas de calor, esas tormentas secas que se van a formar mañana también, dando lugar a rayos, fuertes rachas de viento, pero muy poca agua, de manera que haciendo que aumente mucho el riesgo de incendios forestales. Hasta mañana, Carbó. Adiós. ¿Con qué más cerramos este lunes 13 de junio, Isabel Villar? Con el aviso que dio anoche el maquinista de la locomotora de mercancías que chocó con un tren de pasajeros de Renfe que hacía la ruta Barcelona-Tortosa. Según todos los indicios, la locomotora se saltó un semáforo en rojo y el maquinista avisó de que no había podido frenar porque le fallaban los frenos. Lo hizo 3 minutos antes del choque. Esta es la noticia que les contamos a esta hora. El maquinista avisó
de que le fallaban los frenos. Radio Reus, Eva Hidalgo. El maquinista de la locomotora avisó al centro de control que no tenía frenos antes de saltarse la señal en rojo. Entre su llamada y el choque pasaron 3 minutos, según han contado a la SER fuentes que conocen esta comunicación. En este periodo de tiempo, los responsables de Adif no lograron contactar con él. Los Mossos d'Esquadra ya han tomado declaración a los 2 conductores y la investigación continúa abierta. De los 6 heridos graves y 17 leves en el accidente, solo queda 1 hospitalizado. ¿Y fuera de España, Isabel? Hoy hemos sabido que el actor estadounidense Kevin Spacey tendrá que comparecer el jueves ante un tribunal de Londres para afrontar 4 cargos de agresión sexual, presuntamente contra 3 hombres entre 2005 y 2012 en Reino Unido. La cita la ha anunciado Scotland Yard. Cuando se anunciaron estos cargos, Spacey se declaró inocente. Y otra actriz ha roto hoy su silencio. Es Amber Heard en su primera entrevista tras el veredicto que hace 2 semanas la condenó a pagar 15 millones a Johnny Depp por difamarlo, acusándolo de malos tratos. La entrevista en NBC se publicará el viernes, pero el extracto que han publicado hoy, en ese extracto la actriz dice: I don't blame them. I actually understand. He's a beloved character. Que no culpa al jurado por no creerla, que sabe que Depp es un personaje querido, un fantástico actor, dice. La periodista le recuerda que el trabajo del jurado es no deslumbrarse por eso, y Heard responde: después de escuchar 3 semanas y media de testimonios diciendo que yo no era creíble, ¿cómo podían creer una palabra que saliera de mi boca? Asegura que el veredicto ha estado muy influenciado por las críticas contra ella en redes sociales. Y el Real Madrid de baloncesto le acaba de ganar al Barça el primer partido de la Liga de la final de la Liga ACB. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Asalta el Palau y gana 7-5, 8-8. Así que se ponen por delante los de Pablo Laso sin Pablo Laso. Ya sabes que sigue recuperándose de ese infarto de miocardio, con los de Chus Mateo, que por cierto ha dirigido 7 veces al Real Madrid como primer entrenador por distintas causas en las que no está Pablo Laso. En las 7 ha ganado. No le ha ido mal a Chus Mateo. Hoy 0-1 en el día en el que Marcelo ha dicho adiós al Real Madrid después de 16 temporadas de blanco. Luego lo escucharemos en la rueda de prensa. Te escuchamos ahí media, Manu. Adiós, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. Derivadas de la campaña andaluza, Pablo Iglesias, ¿cómo se explica que no haya habido en esta campaña una foto conjunta de los líderes nacionales de los partidos que están incluidos en Por Andalucía? Yolanda Díaz, Yone Belarra, Íñigo Errejón. Díaz estuvo el sábado en un mitin con Belarra, Díaz estuvo el domingo en un mitin con Errejón, pero sigue sin ser posible esa imagen de unidad ni en una campaña en la que intentan proyectar la imagen o el mensaje de sumar. Bueno, a mí en un contexto de campaña lo que me toca no es hacer análisis, sino cerrar filas, que es lo que trato de hacer. Anteayer estuve en San Fernando y fui clarísimo. Todo mi apoyo para Inma Nieto, todo mi apoyo para los que estaban en ese momento en el mitin central, que eran Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, y no tengo más que decir que ese cierre de filas. En campaña creo que eso es parola d'ordine, como dicen los italianos. ¿Cómo bajas el tono cuando no quieres contestar algo que te pregunto? Bueno, creo que he contestado como se tiene que contestar cuando se milita en un partido y estás en campaña electoral. El lunes me contestas más claro, entonces. Lealtad. Bueno, el lunes analizamos las elecciones, claro. Venga, de momento lo que tenemos son encuestas, Carmen. Hay un dato que es muy llamativo de la de 40 dB para la serie El País, y es que Vox muestra una alta intención de voto entre sectores que se dicen en una situación económica apurada. Y de hecho, prácticamente en todos los sectores económicos, el partido al que más votaría en los encuestados es al PP, pero entre quienes peor lo han pasado en los últimos años, en la pandemia, incluso entre quienes han llegado a endeudarse, ahí es Vox quien gana claramente. Hay 2 datos de Vox, los comentaba yo ahora en el descanso, ¿no? con José Manuel, precisamente, lo tengo esta noche aquí al lado. Hay mayoritariamente el seguidor de Vox y el votante de Vox son varones, son hombres. Hombres, algunos muy jóvenes, por lo que voy desmenuzando, entre los 18, 20 y pocos, y luego del tramo de los 40, 50 y algo. Y muchísimos hombres, mucho más que mujeres. Ese dato también es a tener en cuenta. Es decir, se compra un formato, yo diría que un poco anticuado, ¿no?, de cómo ver la vida, ¿no?, en esa posición un poco hegemónica del varón heterosexual, un poco lo que decía Meloni, ¿no?, los viejos valores de siempre,
que son valores completamente anticuados, incompatibles de las libertades de todos, de la diversidad de posiciones ideológicas de todos, del avance de los derechos civiles de todos y de las libertades de todos. Eso es lo peor de Vox, que representa literalmente una vuelta al pasado muy largo. Y luego hay un voto antisistema. Es que yo creo que hay un estado de ánimo, hemos pasado, la democracia española es muy joven, ha vivido ya muchos avatares, pero estamos en un momento en el que las campañas y el voto no funciona como funcionaba hace 10, 15 años, que era, bueno, pues más o menos te enterabas de lo que un partido quería, quien había gobernado rendía cuentas, la gente sacaba conclusiones. Ahora es un estado de ánimo, simplemente un estado de ánimo, y un estado de ánimo a veces tan simplista como que me cae bien esta mujer, me cae bien este hombre. No es que eso no haya existido nunca, pero es que ahora mueve de manera irracional, donde la racionalidad se ha perdido y donde se ha perdido un poco la frialdad de decir, a mí qué me interesa en la posición vital en la que yo estoy. Por eso entiendo que esto de Meloni es terrible y que es terrible pensar que todo eso pueda estar funcionando en la política española. Margallo. O sea, yo, como te he dicho, acabo de venir de Francia. Le Pen, que ha tenido un resultado bastante importante en las presidenciales y en la primera vuelta de las legislativas, tenía 3 ejes y solo 3. Pérdida de poder adquisitivo, inmigración, islamismo. Si oyes a Meloni, oyes a Trump, oyes a Brexit, hay un fenómeno que es común a todos ellos. ¿A qué llaman? Al miedo a la globalización. ¿Qué cuentan? Que se han perdido los puestos de trabajo, por eso votaron en Detroit masivamente a Trump, porque las empresas se han ido a países que pagaban menos impuestos, menos exigencias sociales o climáticas. Y que los pocos puestos de trabajo que se quedan después de esta huida masiva de empresas van a ser ocupados por emigrantes que van a aceptar condiciones de trabajo más bajas. Y eso afecta fundamentalmente a las clases de rentas bajas. Y en Francia ves el mapa, y donde ha habido una concentración de pobreza, ha habido mayor voto por este voto antisistema, sea de extrema izquierda o sea de extrema derecha. Hay un hilo de Twitter que hacía hoy Enrique Juliana, muy interesante, distinguiendo entre Meloni y Salvini. Ojo que Meloni va número 1 en las encuestas en Italia y se han quedado, además, como estratégicamente fuera del gobierno de Draghi. Y decía, básicamente, que Salvini era un piernas, que precisamente por mantener su alianza con Putin y una serie de movimientos histriónicos propios de un oportunista que venía de la Liga Lombarda, no había sabido entender determinadas correlaciones de fuerza en Europa. Pero que, sin embargo, Meloni, que venía de la tradición de Giorgio Almirante, de Gianfranco Fini, había entendido perfectamente que en Europa se puede ser un poco facha siempre que estés a favor de la OTAN. Esto es lo que venía a explicar Juliana. Y no era ninguna estupidez, porque en realidad Meloni lo que está diciendo al decir como Vox, que tampoco son estúpidos y que después de esa conferencia en la que se rodearon de prorrusos, después se han ido dando cuenta de que para hacer determinadas cosas van a tener que decir cosas a favor de la OTAN, que eso no estaba tan claro hace algunos meses, están tratando de presentarse como fuerzas avalables para gobernar en Europa. Y ojo, ya hay precedentes. Está el precedente polaco y está el precedente húngaro. Entonces yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio, porque se están transformando ideológicamente las bases sociales de las derechas en Europa. Es verdad que están ocurriendo cosas muy llamativas. Lo de Francia puede cambiar por completo esa correlación si la operación de Mélenchon, que es una operación muy inteligente, sale bien, y parece que puede salir bien. Digamos, eso hasta hace nada Unidas Podemos era la única fuerza de la tradición de la izquierda europea con responsabilidades de gobierno en Europa tras la experiencia de Syriza en Grecia. Si Jean-Luc Mélenchon llega a ser el primer ministro, digamos, estamos hablando de otra cosa diferente. Pero a día de hoy, la ultraderecha no solamente es un peligro que se prepara para normalizarse con la involución democrática que eso implicaría en muchos lugares. Y una de las primeras cosas que hacen para normalizarse es decir, sí, nosotros fascistas, pero OTAN sí.
Un asunto más que quiero poner hoy sobre la mesa del Ágora es, estamos abordando hoy en la cadena SER uno de los problemones que tenemos como sociedad, que es el bloqueo al que se está conduciendo la atención primaria en España. Faltan cada vez más médicos en atención primaria porque falta inversión en atención primaria y porque los nuevos médicos, cuando tienen que elegir qué residencia hacer, cada vez optan más por las especialidades en las que saben que van a cobrar más dinero. Solo este año se han quedado sin cubrir 200 plazas de MIR para atención primaria. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues pese a que en primaria se resuelven el 90% de los problemas de salud, los jóvenes no quieren trabajar en este nivel asistencial. Alex Mayer es vicepresidente de la asociación MIR España y está en su último año de residencia. Es un R5, él eligió interna. Tiene una carga asistencial muy elevada, menos tiempo para atender a cada paciente, es difícil la investigación, es difícil la docencia. Un desprestigio en el que colaboran las administraciones cuando marcan los sueldos. Vicente Matas es el médico experto en estudios de la Organización Médica Colegial. Entre lo que gana un médico de atención primaria y lo que gana un médico de hospital, hay diferencias de hasta 7 y 8.000 euros al año. También hemos hablado con 2 jóvenes médicos que se examinaron este año. Nos han contado que durante los 6 años de carrera tienen solo una asignatura de atención primaria y que cuando a partir de tercero comienzan a rotar por las diferentes especialidades, solo están 3 meses en este nivel asistencial y viendo la presión de la que hablábamos antes. Álvaro ha escogido nefrología. La atención primaria pues es la opción que uno elige por descarte cuando no le quedan otras. Por eso pienso que deberíamos tener durante la carrera pues mayores referencias, porque de hecho pues cuando uno piensa en estudiar medicina, pues lo que se imagina es trabajando en un hospital, operando. Por último, Elena, ella sí ha escogido primaria, pese a que la nota le daba para elegir otra especialidad y solo lleva unos días trabajando. Estoy convencida de que voy a dar lo mejor de mí y hasta que el cuerpo aguante. En los próximos 5 años se van a jubilar el 32% de los médicos de familia. ¿Qué hacemos para evitar que la atención primaria colapse? Calvo. Yo creo que está pasando una cosa, aquí es gravísimo porque se trata de la salud, evidentemente, pero que es muy propio de esta sociedad que estamos construyendo, que a mi juicio en algunas cosas es una especie de locura. Y es que en vez de prevenir las cosas, luego nos sale carísimo dejar que el problema se produzca y pagar el problema. Esto es muy propio del tiempo que nos ha tocado vivir. De tal manera que en vez de invertir en lo básico, que es que te hablen de nutrición, de cómo te alimenta, etcétera, etcétera, que es del sistema inmunitario. Ahora hemos descubierto el sistema inmunitario, que es un elemento fundamental de nuestra salud. Todo eso que debería de llevar aparejado incluso nociones básicas en el sistema educativo para ver cómo puedes cuidarte tú a ti mismo y que tiene que ver con prevenir, que es una cosa muy inteligente en la vida, antes de tener que llegar directamente a un especialista, a unas pruebas que suelen ser carísimas, a maquinaria que suele ser carísima. Pues yo creo que esto nos pasa con muchas cosas. Lo que pasa es que esta es la más grave, porque es la salud y porque es donde nos va la vida, pero creo que nos pasa mucho a las sociedades modernas, a las sociedades ricas, que algunas veces son bastante desquiciadas. Iglesias. Yo creo que esto sí nos pone enfrente de lo que representa asumir que la derecha puede gobernar. Y que la derecha puede gobernar y que gobierna implica destrucción de los servicios públicos. Yo creo que básicamente la diferencia en las sociedades de libre mercado entre derecha e izquierda es quien entiende que los servicios públicos son objeto de privatización y de convertirlo en beneficios, quien apuesta por la educación privada y por la sanidad privada y por degradar lo público, y quien se supone que debería entender que los estados de derecho se definen y que las democracias se definen por la calidad de los servicios públicos. Que en Madrid y en Andalucía estemos viendo pues lo que ocurre con la sanidad, pues nos pone enfrente de la realidad de lo que significa que gobierne la derecha, y es que pues no hay mejor cosa que ir a un hospital o ir a un centro de atención primaria y ver esa situación. Es absolutamente inaceptable que en la cuarta economía de la zona euro pues haya pues muchos profesionales de la sanidad que digan es que yo merezco ganar un poquito más, y que estén pues mal pagados como están no solamente las médicas y médicos, sino en general los profesionales sanitarios, y cómo se está degradando lo público. Margallo. Hombre, yo comprendo que Pablo está en campaña, pero me aceptará que yo también. Claro, es decir, este discurso de que cuando llegue a la derecha destruye la sanidad pública se contradice con los hechos. Es que en Galicia hemos gobernado 33 años, hemos gobernado en Castilla y León otros 30, en Madrid, etcétera, y no en
si el discurso de Pablo fuese verdad, con todos estos años no debía quedar ni un hospital público, y es exactamente lo contrario. En Andalucía los datos que me dan es que la inversión en sanidad ha sido récord, 11.772 millones, 2.000 más que el último año del Partido Socialista Obrero Español. Y se han inaugurado 33 nuevas instalaciones sanitarias. Dichos esos datos que forman parte de mi minuto de publicidad electoral, esto es un auténtico problema. Es decir, los médicos, especialmente de atención sanitaria, están mal pagados y desmotivados, y hay que mejorar eso. Para mejorar eso hay que aumentar el gasto en sanidad. Y el gasto en sanidad, sin contar este problema que hay que resolver, solo por el envejecimiento de la población, va a aumentar un 2% en esta próxima década. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que el límite para aumentar el gasto en sanidad en cualquier otro sitio está ahí. Y la Comisión Europea nos acaba de recordar que la política fiscal española debe pasar por una reducción del gasto para cumplir con las orientaciones que nos marcan, que son las que condicionan que tengamos fondos. ¿Cuál es la receta? Crecer más. Más que esa. Cuando creces más tienes más recursos para todo, y especialmente para las atenciones prioritarias. Y el modelo, insisto, no es tener una economía estancada, como hemos tenido durante tantos años, tener una economía más dinámica, que cree más puestos de trabajo, que pague mejores salarios y que permita a la gente pagar más impuestos y cotizaciones sociales para mantener los servicios. Venga, eso vamos a ponerle al programa. La izquierda distribuye la pobreza evangélicamente en el mejor de los casos. Al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Fratelli de Italia es el primer verso del himno nacional italiano y también el nombre de un partido político que nació hace relativamente poco, en 2012, pero que es heredero de otro mucho más famoso, muy conocido en los años 80 del siglo pasado, el llamado Movimiento Social Italiano de Giorgio Almirante, un heredero a su vez de la ideología fascista de Mussolini. Los dirigentes de Fratelli se definen a sí mismos como conservadores nacionalistas, pero basta escuchar el mitin que dio esta semana su principal dirigente, Giorgia Meloni, en Marbella, invitada por Vox, para reconocer la voz del movimiento social italiano y la herencia de Almirante. El MSI tenía un lema muy apropiado para Meloni y seguramente para Vox: no repudiar, no restaurar. Es decir, nunca criticar ni rechazar públicamente el pensamiento fascista, pero sin pretender restaurar un régimen autoritario, sino ganar en las urnas, en coalición con otros partidos próximos. La misma ideología fascista, pero con otra estrategia política mucho más apropiada para los nuevos tiempos y las exigencias democráticas. Es importante escuchar a Meloni porque su discurso, el que enardece a los seguidores de Vox, es una simple revisión del fascismo histórico, un orden nuevo basado en valores tradicionales, ley y orden, rechazo a minorías sociales y libertades civiles. Moreno Bonilla dice que no se ve con Macarena Olona como vicepresidenta y los andaluces deberían pensárselo antes de permitir que eso ocurra. Punto y 25. Carreño, ¿con qué vamos esta noche? Vamos con Marcelo, que después de 16 años ha dicho adiós, Margallo, al Real Madrid. Está tú has disfrutado Margallo. mucho con Marcelo. Mucho. Pero el problema es lo que voy a seguir disfrutando. Sin él. Yo creo que se quedará en el Madrid de alguna manera. Sí, es posible. El jugador que más títulos ha ganado en la historia del Madrid. Sí. Fíjate la cantidad de nombres propios que podríamos decir. El jugador que más, 25 títulos ha ganado en la historia del Madrid. Ahora lo escuchamos y lo hablamos en el Sanedrín. Venga, lo escuchamos ahora en el larguero. José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes tendremos por aquí algunas caras más largas que las otras. Ya verás. Sí, ya verás. Sí, ¿no? Bueno, venga, señores, descansen. Hasta mañana. Yo vendré con mantón de Manila, de los que puedo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.